amé a Jacob, y rechacé a Esaú. No dice que lo aborreció, sino que lo rechazó. La Biblia latinoamericana 95 dice lo mismo: amé a Jacob y a Esaú lo rechacé. La Biblia en lenguaje sencillo dice: amé a Jacob, mas a Esaú rechacé. Ya no está hablando de que Dios aborrece gente, pero sin embargo la Reina Valera dice que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque se amó a Jacob, pero a Esaú lo aborreció. Sin embargo la Reina Columba dice que no, que amó más a Jacob que a Esaú. Ahora, ¿por qué Dios amó más a Jacob? ¿Por qué Dios ama más a Jacob? ¿Ustedes saben por qué Dios amó más a Jacob? ¿Sí? Vamos a ver por qué Dios amó más a Jacob. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos 8:9. Vamos a ver por qué Dios ama más a ciertas personas que a otras. ¿Por qué razón? Si Dios ama a todo el mundo por igual, ¿verdad? Pero ¿por qué Él decide amar más a unos que a otros? No aborrecerlos, sino amarlos. Amarlos menos, como dice la Biblia común. Amarlos menos. O sea, no los deja de amar, pero estamos de acuerdo. Dios no los deja de amar, los sigue amando, pero Dios ama más, o se manifiesta más, que es el mismo término, donde hay fe. Y eso lo vamos a ver. Hebreos capítulo 8. ¿Ya lo tienen por ahí? Hebreos 8, en el versículo 8, en el versículo 8, a partir del versículo 8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, y que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Puedes decir conmigo un nuevo pacto? Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto. ¿Quién no permaneció en el pacto de Dios? ¿Fue Dios que los excluyó del pacto acaso? No. Dice que los de Israel no permanecieron en el pacto que Dios hizo con ellos. ¿El pacto de qué? De que Él los iba a sacar de Egipto, del mundo. El pacto de que los sacó con oro y con plata. ¿Cuántos saben que los sacó con oro de la Egipto? ¿Cuántos saben que los sacó que no había enfermos en sus tribus? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice que no había enfermos en sus tribus. Dios los sacó con oro, con plata, con ganado, y no había enfermos en sus tribus. Fíjense el pacto de Dios tan maravilloso que hizo con Israel. Pero Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y luego dice: porque ellos no permanecieron en el pacto. Fíjense lo que pasa cuando alguien no permanece en el pacto de Dios. Dice: yo me desentendí de ellos. Dios no los mató, porque muchos saben que mató a los de Correa. Es que murieron muchos en el desierto. Que Dios permitió que muriera. No. Lo único que hace Dios cuando alguien no quiere nada con Cristo, Dios solamente se desatiende de ellos. ¿Qué significa? Que no le pone la misma atención a uno que realmente quiere algo con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Desatenderse, eso significa. Ahora, quiero que ese mismo texto bíblico romano, en Hebreos 8:9, quiero que lo anoten, que la Reina Valera, versión 1989, para que vean lo que dice la 1989. Reina Valera 1989 dice:
porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo dejé de preocuparme por ellos. Eso dice la Reina Valera 1989. Como el pueblo de Israel no quiso permanecer en el pacto con Dios, solamente dice la Reina Valera 1989, dice que Dios dijo, yo dejé solamente de preocuparme por ellos. Es decir, la gente, ¿qué pasa con Esaú y Jacob? Esaú era el primogénito, era el sobre el cual iban a ser benditas las naciones. Era el primer hijo de Isaac, en el cual iban a ser benditas las naciones. Sin embargo, conocemos la historia de Esaú, ¿verdad? Esaú, ¿qué hizo? Dicen los predicadores, por un cochino plato de lentejas, él desechó su primogenitura. Por cualquier cosa, ellos desechan su primogenitura. Por lo tanto, Esaú rechazó permanecer en el pacto que Dios hizo, de que de la descendencia de Abraham iban a ser benditas las naciones. En tus simientes serán benditos, dijo. Pero también a Isaac también Dios le prometió, confirmó el pacto que había hecho con Abraham, y le dijo a Isaac también, en ti serán benditas las naciones. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y Esaú, pero el primogénito, el primero que nació, se llamó Esaú, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, igualmente en Esaú iban a ser benditas las naciones, los primogénitos, los primeros que nacieron. Sin embargo, en lugar de aceptar o recibir el pacto de Dios, Esaú rechazó ese pacto. Rechazó a Dios, rechazó lo que Dios iba a hacer con su vida. Es como una persona que rechaza a Jesús. Usted le dice, Jesús ya te sanó, Jesús es tu sanador, tu prosperador, Él es tu Dios, Él es el que te lleva a la vida eterna, Él es el que te da vida abundante. Y la gente, ¿qué hace? Cerrar su oído y dice, no me hables de religión. Mucha gente te lo dice, rechaza el pacto. ¿Qué pasa con esa gente? Dios le ama, ¿verdad? Porque Dios ama a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con esa gente? Dios, como dice la Reina Valera 1979, como no permanecen en el pacto, Dios deja de preocuparse por ellos. Dios deja de preocuparse por ellos. Y luego la Reina Valera, en la versión 1865, anótelo también para que lo verifiquen. La Reina Valera 1865 dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo no cuidé de ellos. Es decir, Dios ya dejó de preocuparse por ellos, dejó de cuidarlos. ¿Qué pasa con el mundo que se está muriendo? Que ciertos jóvenes tuvieron un accidente y se mataron en otro lugar. Que otra persona se murió de cáncer. ¿Qué está pasando con el mundo? Dios se desatiende de ellos, o se deja preocupar de ellos, o los deja de cuidar. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo que se está muriendo? ¿Qué pasa con los hermanos que han caído por ahí derrotados bajo las armas del enemigo? Con cáncer, con diabetes, con accidentes, con paros cardíacos. Y luego dicen, es que el hermano Juancho se murió. Y luego dicen, ¿y de qué se murió? Pues se murió de repente, hermano. De repente. ¿Acaso Dios y no le echan la culpa a Dios diciendo que Dios se lo llevó? Lo único que hace Dios cuando alguien no permanece en su pacto, Dios deja de cuidarlos, Dios deja de preocuparse por ellos, Dios los desatiende. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Eso es Biblia, eso es palabra de Dios. No lo que me dijo, es que hermano, cierto pastor, me dijo que Dios mataba a la gente. Que Dios, si alguien murió, es que Dios fue el que se lo llevó. Pero la Biblia dice que Dios se desatiende de ellos, de los que no permanecen en el